Lectura del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la libertad a los cautivos y a libertar a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por un canto de alabanza. Ellos serán llamados encinas de justicia, plantación del Señor para su gloria. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las naciones. Porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Encontré a David mi servidor, y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga poderoso. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Mi fidelidad y mi amor lo acompañan, su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, teniendo nosotros este ministerio en virtud de la misericordia que hemos alcanzado, no decaemos de ánimo, antes bien desechamos lejos de nosotros los indecorosos disímulos y no procedemos con artificio ni alteramos la palabra de Dios, sino que, por medio de la predicación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Puesto que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, Señor nuestro, y que somos siervos vuestros por amor de Jesús. Porque Dios, que dijo que la luz saliese de en medio de las tinieblas, Él mismo resplandeció en nuestros corazones para hacer brillar el conocimiento de la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Mas este tesoro lo llevamos en vasos de barro para que se reconozca que la grandeza del poder es de Dios y no nuestra. Palabra de Dios.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: venid, benditos de mi Padre, y recibid en herencia el reino que os fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba de paso y me alojasteis, desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme. Los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Palabra de Dios. San Martín de Tours, gloria de las Galias y hombre que ha sido una lumbrera en la Iglesia de Occidente en el siglo IV, nació en Panonia, que era el nombre antiguo de la actual Hungría, por encontrarse allí de guarnición su padre, que era soldado, que era alto oficial del Imperio Romano. La educación la recibió, sin embargo, en la ciudad italiana de Pavía, y de muy joven, a los 15 años, se enroló él también en el ejército y sirvió en la Guardia Imperial a caballo. Durante ese tiempo ocurrió en Amiens, el conocido, en la ciudad de francesa de Amiens, el conocido el suceso del pobre, al cual él le dio parte de su capa militar. Era un día de invierno, muy crudo, cuando se encontró en las puertas de la ciudad de Amiens con ese pobre, casi desnudo, que temblando de frío, le pedía limosna. Siendo Martín todavía catecúmeno, no estaba bautizado, y viendo que la gente seguía de largo, pensó en ayudarlo, pero como lo único que llevaba era sus armas y su uniforme militar, sacó su espada, partió su manto en dos y regaló una de las mitades al mendigo. Esa noche, nos cuenta su biógrafo Martín, lo vio en sueños a Jesucristo vestido con el trozo de manto que él había regalado al mendigo, y oyó que le decía: Martín, aunque solo eres catecúmeno, me cubriste con tu manto. Quizá por eso la Iglesia ha elegido como evangelio para este día aquel contacto de Cristo Rey, de Cristo que vendrá para juzgar y que separe a los buenos de los malos, porque tuve hambre, me diste de comer, le di a los buenos, estaba desnudo y me vestiste. Él lo cumplió de manera expresa. 3 años pronto recibió el bautismo, 3 años después de haber ingresado en la milicia, tenía 18 años cuando fue bautizado, y atraído por la enorme fama de San Hilario, uno de los obispos también más grandes de la antigüedad, obispo de Poitiers, se hizo discípulo suyo, quien lo acogió en su compañía y lo ordenó de exorcista, con lo cual ya empezó a entrever el poder del maligno, del malo. Líbranos del malo, del maligno, rezamos en el Padre Nuestro. Exorcista, expulsador de los demonios por un cargo oficial de la Iglesia. Poco después, Hilario, que era un gran obispo, combatiente contra la herejía arriana que pululaba en toda Europa,
y cuyo mayor enemigo había sido San Atanasio, el obispo de Alejandría. Por eso lo llamaron a Hilario el Atanasio de Occidente, porque así como Atanasio en el Oriente combatió con la soledad casi total contra la herejía arriana que había dominado buena parte de la Iglesia, también Hilario en el Occidente hizo otro tanto. Pues bien, Hilario, por este combate tan notable, mal visto por la autoridad política que quería el pacifismo a ultranza, se vio obligado a exiliarse en Oriente. Y allí lo siguió nuestro Martín, el joven Martín, que estaba fascinado por la figura de este pastor extraordinario, este doctor de la Iglesia que es San Hilario. Y también con él retornó, después de un tiempo de estar el pastor exiliado, y con su apoyo fundó un monasterio en Liguillet. Ahora ya era sacerdote, Martín lo habían ordenado, Hilario lo ordenó de sacerdote, e hizo un monasterio de vida contemplativa en la ciudad de Liguillet, y pronto lo hicieron obispo de Tours. Por eso San Martín de Tours, obispo de esta ciudad de Francia. El episcopado galo-romano, que en aquella época se extendía por toda la región de la actual Francia y zonas contiguas, estaba bastante relajado y doctrinalmente era muy flojo. Hemos visto ya cómo el pobre Hilario, el glorioso Hilario, tuvo que exiliarse, también sin duda por presión de sus propios colegas en el episcopado, aliados con el poder político. Pues bien, en ese episcopado un poco relajado, la figura de San Martín, obispo de Tours, emerge y fundó en cuanto pudo un monasterio, entendiendo que la vida contemplativa tenía que ser como el centro de irradiación de su diócesis, el famoso monasterio de Marmoutier, en las afueras de la ciudad episcopal de Tours, junto a la ciudad de Tours, monasterio que pasaría a constituir una especie de semillero de obispos y sacerdotes reformadores, de buenos y santos pastores y grandes sacerdotes, en medio del relajado clero de las Galias de entonces. El arrianismo, como dijimos, había seducido no solamente a muchos cristianos fieles, sino también a sacerdotes y muchos obispos. Martín casi solo, nos dice el cronista, pene solus, casi solo, se elevó contra aquellos pastores, negándose a guardar silencio frente a la herejía invasora. Su método misionero no fue, digamos, muy ecuménico, al estilo moderno de la palabra ecuménico. Recuérdese que en ese tiempo todavía dominaba en el imperio el paganismo. Los paganos tenían sus árboles sagrados, y él entendió que había que acercar a esa gente, enfrentándola primero y luego persuadiéndola. Estaba basado su apostolado en la decisión y la valentía, y así, rodeado por los suyos, por los más adictos, llegaba a un pueblo de la diócesis de Tours y, uniendo la autoridad con la persuasión, emprendía la demolición del templo pagano y el derribo de los árboles sagrados. Un pontificado intenso, breve pero intenso, muy celoso, muy apostólico. Murió el 8 de noviembre del año 397. El 11 de noviembre fue sepultado en la ciudad de Tours, por eso celebramos hoy, 11 de noviembre, la fiesta de este gran santo, construyéndose luego sobre sus restos una magnífica basílica que duraría hasta la Revolución Francesa. La barbarie, el vandalismo de la Revolución Francesa hizo al revés que lo que había hecho San Martín. Él destruyó templos paganos. La Revolución Francesa, que es el contracristianismo, va a destruir la Basílica de Tours, o mejor, lo hizo como propiedad privada, como mercado, y el dueño, el día de San Martín, le hizo dinamitar una magnífica basílica que había sido empezada en el siglo V y que luego en el románico había llegado al esplendor. Su fama en Francia fue inmensa. Fueron tantas las iglesias a él dedicadas en todo el territorio galo que se comenzó a llamarlas capillas. Todas las iglesias eran capillas. ¿Por qué se llama capilla y por qué esta también? En ese sentido también es hija de San Martín, por la capa de San Martín.
porque como casi todas las iglesias estaban consagradas a San Martín de Tours, era una capilla, un lugar donde estaba la capa, y también la palabra capellán viene de ahí, el que cuida de la capa, el que cuida el recuerdo de la famosa capa que dio al pobre Chapelle. Capita significa en francés capilla, capa pequeña. Conocido es el episodio del Quijote en que nuestro ingenioso caballero se encontró en cierta ocasión con 12 hombres vestidos de labradores que llevaban unas cuantas imágenes cubiertas, irían quizás en procesión o algo así. Pide Don Quijote que se le descubran las imágenes, y la segunda resultó ser, dice el texto de Cervantes, la de San Martín puesto a caballo, que partía la capa con el pobre, y apenas la hubo visto Don Quijote cuando dijo: este caballero también fue de los aventureros cristianos, y creo que fue más liberal que valiente, es decir, que fue muy valiente, y más que valiente, liberal. Liberal significa generoso, dadivoso, por eso dio su capa. ¿Cómo lo puedes echar de ver, Sancho, en que está partiendo la capa con el pobre y le da la mitad? Y sin duda debía ser entonces invierno, que si no, él se la diera toda, según era de caritativo. Este es el gran santo que hoy conmemoramos, el gran santo que tiene el trabajoso cargo de custodiar la pobre Buenos Aires, ciudad turbulenta, ciudad apóstata en estos días. Tantos mendigos de espíritu, San Martín, míralos, tantos desnudos de fe, de vida sobrenatural. Que San Martín, patrono nuestro, cubra las miserias de nuestro pueblo. Ojalá Dios nos dé pastores santos como él, que expongan la verdad y develen el error. Tal es el oficio del buen pastor, enseñar la verdad y corregir el error, y eso es lo que él hizo frente a las herejías, el arrianismo, etcétera, la defensa de la fe y la exposición de la fe a través de su predicación habitual. Obispados que sean verdaderamente episcopios. Episcopo significa el que está vigilando, epi significa sobre en griego, scopos mirar, telescopio es mirar de lejos. Episcopo significa el que mira de lejos, de lo alto, sobre, epi, sobre un conjunto, o sea, como quien se sube un mangrullo, una torre, para ver cuando viene el lobo y denunciar. El pastor ve venir el lobo, el pastor que no es pastor mudo, ve venir el lobo, lo denuncia, lo comunica esa noticia a su pueblo. Obispos así como él, a imagen de Cristo, el buen pastor que enseñó la verdadera doctrina y también denunció el error y la apostasía. Y sacerdotes celosos también, la necesidad de buenos sacerdotes llenos de fuego apostólico, como San Martín. Esta es la gran solución de la Iglesia, de la crisis moderna, no solo política, sino también religiosa, o mejor digamos al revés, no solo religiosa, sino también política, ya que una ciudad, si quiere reformarse, debe comenzar por reformar el sacerdocio, hacer sacerdotes santos. No hay una ciudad que se eleve espiritualmente si previamente no se ha elevado el grupo de sacerdotes, y por eso necesitamos santos obispos y santos sacerdotes. San Martín de Tours ruega por nosotros.